Voy a contar una historia. Los estoicos fueron una escuela filosófica que surgió en la antigua Grecia del siglo III a.C. Los primeros humanos que fueron creados tenían directa conexión con el ánima mundi, a diferencia de nosotros. Uno de los pocos escritos donde está dicho esto. Son textos que solamente los especialistas manejan y que han encontrado recientemente. Los estoicos entonces señalaron que los primeros humanos, el ser creado por Dios, poseían la capacidad de leer la naturaleza. Es decir, podía tener un contacto directo con el anima mundi, con la quinta esencia, con el arqueo, el holograma, llámenlo como quieran, como le llamó holograma Michael Tal y Bento, la capacidad de leer la naturaleza, leer el anima mundi, y tenía poderes divinos el ser humano. Eran dioses caminando sobre la tierra, o hijos de Dios, porque tenían todos los atributos de un ángel o de un ser divino. Luego de eso, tenían sentido y habilidades perceptuales superiores a las actuales de los seres humanos. Leían el anima mundi como quien lee un libro y entendían el propósito de la existencia de su vida a través de un estado cataléptico. Definamos qué es estado cataléptico. El estado cataléptico es un estado de quietud. Es decir, cuando una persona alcanza un nivel de conciencia, puede cerrar sus ojos y puede ponerse en un estado especial y a través de su propia conciencia puede leer el anima mundi y empieza a leer registros. Muy pocos tienen esa capacidad este día, pero todos pueden llegar a ello. Así se reciben los códigos de la vida. Estos primeros seres no tenían los frenos mentales que tienen actualmente los seres humanos. Vivían en la virtud y el amor. No eran abatidos por las emociones. Y por eso podían captar la realidad, la verdad, de forma cataléptica, leer el destino y todo. Y aquí empezamos a encontrar ciertas joyas. Las emociones pueden perturbar completamente el desarrollo de la conciencia. Y sin desarrollo de conciencia no hay acceso a una caipacha. En el chakra está representado por la luna. La luna representa tu emoción. Por eso no aceptaba ninguna otra cosa en su cuerpo, ninguna emoción, solo las verdades esenciales. El poder personal de transformar tu destino, el poder personal de llegar a ser como estos seres de la antigüedad, aún no se entiende. No sabemos el límite que tiene eso. En esa época la naturaleza y el lenguaje coincidieron. Lo que se hablaba era exactamente lo que estaba en el alma del mundo. Por eso se ha hablado de que existía un lenguaje universal que era la representación exacta de lo que está en el alma del mundo, en una caipacha o en anima mundi o arqueo, y era el idioma de ellos. ¿Y cómo entendían ellos los principios universales? Y se dieron cuenta que se podía poner en lenguaje material, palabras, las experiencias del anima mundi. Por lo tanto pusieron símbolos. Era la lengua que usaban. No cabría en el lenguaje actual. Por ejemplo, el chavo, es uno de ellos. Es uno de los lenguajes que yo entendía. Y en sigilos, o sea, símbolos, en muchas cosas más. Por ejemplo, que te ha tomado un libro de la media, Renacimiento, con Elio Gripa, Marcelo Ficino, Nicola Mirándola, italiano del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Ellos trataban de entender esta filosofía pisca, estos seres superiores, los egipcios, que le han llamado los soles platónicos. Todo esto es el lenguaje. Y ellos crearon estos símbolos para que tú pudieras entender lo que ellos veían directamente. Y que con el elevado nivel de conciencia puedes ver nuevamente, puedes entenderlo. Por eso nosotros usamos símbolos, y yo voy usando, ¿cierto? También. Esto no solamente, estos primeros seres no sabemos dónde están ubicados, o están ubicados acá, en los trencos, ¿cierto? Porque todos los que saben que se alcanza a nivel de conciencia alto, este es el lenguaje que usan los seres de conciencia alta, los símbolos, donde ellos pusieron su conocimiento en estos símbolos. El lenguaje universal, Paracelso, él trató de leer el lenguaje universal del anima mundi, de una caipacha, del arqueo, y le llamó arqueos, el arquitectura universal, en las cosas que observaba en las plantas. Decía que la planta te habla, y él leía el lenguaje de la naturaleza. Y él hizo estos diagramas. El anima mundi le da la forma, por ejemplo, a las nueces, que tienen la forma del cerebro, tienen propiedades especiales para el cerebro. Hay unas arañas que han llegado a Chile que tienen una calavera, es el anima mundi, que le pone ese símbolo en la espalda para que tú sepas que es venenosa y que te puede matar. Y muchas cosas más. Para eso entendió en las plantas. Él veía los colores de las tierras, veía esta tierra, por ejemplo, tiene un efecto sobre tal parte del ser humano. Un alto nivel de conciencia lo empieza a ver directamente en la naturaleza. Y obviamente la lectura de los cielos, una de las cosas
que los primeros seres entendieron, y de ahí nació el Chaguán. Y cuando veo Chaguán, a mí habla el planeta. Es el lenguaje del ánima mundi que me está explicando el destino o está explicando alguna situación que va a acontecer, etc. Los eclipses. Por ejemplo, ellos se crearon estas tablas en base a este conocimiento de la filosofía prisca, perenne, de los sabios, de esos que hablaban los estoicos, a través de tablas con números. Porque no existe forma de decirlo verbalmente esto. Esto de Júpiter, la anterior era de Venus. Entonces todos los números, en la forma como ellos pudieron comunicar. Porque no se puede decir de otra manera, porque es demasiado grande la sabiduría. Cuando tú elevas tu conciencia, empiezas a entender todo esto. Tan claramente como entiendes el lenguaje, pero no lo puedes transmitir. Lo entiendes para ti. Estos símbolos, todo esto. ¿Por qué Venus tiene todas estas simbologías? ¿Por qué, cierto, todas estas símbolos son de Venus, del planeta Venus? Todo esto está en el alma del mundo. Y toda esta cantidad de símbolos. Esto es de Cornelio Agripa. Esto es de las estrellas. Estos son los símbolos de las estrellas fijas. Sí, el anima, está escrito en el Anima Mundi. Los condensadores siderales están sustentados en el Anima Mundi. Por eso no es tan fácil llegar y fabricarse. Es la constitución básica del holograma universal. Ese dibujo que lo hice yo de una estrella, que se llama Spica, que trae mucha prosperidad, porque el Anima Mundi es el arquitecto de la prosperidad, el arquitecto de todo, de la salud. Los Andes, que es multidimensional, está basado en este lenguaje, de estos primeros seres. Cuando yo le digo se hace esto y se lleva desde la materia hasta el mundo del pensamiento, eso lo sabían ellos y lo pusieron mediante ciertos símbolos, ¿cierto? Leonardo da Vinci trató de entender esto. Yo creo que lo entendió bien, pero no lo escribió. Y los mitos y leyendas que llegaron hasta nosotros también. Los famosos mitos. Crisippus, un estoico del año 269 a.C., que entendía, decía que los mitos y símbolos tienen tres cosas debajo de su superficie. Primero, trae filosofía de la naturaleza y la vida. Tú cuando leas a Homero no te está escribiendo una batalla, te está escribiendo lo que pasa en la naturaleza. Segundo, pusieron esos mitos, leyes y principios universales. Toda la mitología griega, los códigos de la vida. Mitos religiosos, narrativa y poemas involucrando las cosas, seres divinos, conteniendo información muy importante para el ser humano. Ahora, Crisipo, él mismo decía, mientras más antiguo y original, menos entretenido por el ser humano moderno, contiene la mejor verdad de la filosofía de la vida, directamente el Anima Mundi. Mientras más antiguo, el mito de Adán y Eva es un mito, tenía una serie de enseñanzas allí, en el lenguaje, en las palabras que se usaron. Debajo del mito hay un cuento y una enseñanza importante para ti, allí. Hesiodo, es un mito, ahí ves historias de dioses peleando, etc. Pero habla de muchas cosas que tienen que ver con tu vida. Homero, la idea de Odisea, aparentemente una batalla, aparentemente un señor que quiere tratar de ir a una isla, volver a su patria, está lleno de símbolos para ti, para tu vida. La Ilíada, cuando usamos esa forma, cuando ponemos en las manos cierta forma, estamos trabajando con el Anima Mundi. Está lleno de simbología del Anima Mundi, pero cómo está, cómo llegó, y que los indígenas lo siguieron usando, pero los indígenas no saben bien de qué se trata esto, porque igual que los que leen los mitos no entienden, lo pusieron en telares, lo pusieron en pirámides, lo pusieron en jeroglíficos. Al analizar un diagrama Chaguán, estamos leyendo en un nivel de la caipacha, de una caipacha. Al usar un condensador sideral estamos afectando en una caipacha. Al usar geometría multidimensional igualmente, produciendo eventos, modificando la información que existe allí. Viene el lenguaje universal. Aquí están los tres códigos de la vida. Claramente. Este es el Yashai. Fíjense cómo lo que es sutil, el pensamiento, afecta a la materia. Este es el Yankai. Cómo tú puedes influir desde la materia, al revés todo, ¿cierto? A la materia ahora influye el mundo del pensamiento. Y acá tenemos a aquel que maneja los 4 elementos, tal como hemos venido enseñando nosotros también en la academia, para controlar el pensamiento, tus emociones, tu vitalidad y tu conciencia.